La madre de Jennifer López, Guadalupe Rodríguez, hizo una gran entrada en la extravagante fiesta del 55 cumpleaños de su hija en los fastuosos Hamptons. El evento, inspirado en la popular serie Bridgerton, se llenó de invitados vestidos con atuendos victorianos que añadieron un toque de elegancia a la ocasión. Guadalupe derrochaba gracia y belleza con su impresionante vestido azul claro, con un delicado top de encaje que acentuaba perfectamente su figura. Llevaba el pelo suelto con rizos en cascada que enmarcaban su radiante rostro. El toque final de su conjunto lo puso un conjunto de joyas deslumbrantes que añadieron un toque de brillo y glamour. A pesar de la opulenta celebración, hubo una ausencia notable. El marido de Jennifer, el apuesto Ben Affleck, no aparecía por ningún lado. Los rumores sobre sus problemas matrimoniales han circulado recientemente, dando lugar a especulaciones sobre el estado de su relación. A medida que transcurría la noche, se hizo evidente que la ausencia de Ben podría haber sido algo más que una mera coincidencia. Para complicar aún más la situación, Jennifer tuvo que pasar su segundo aniversario de boda sin su marido. Mientras ella disfrutaba de su estancia en la encantadora costa este, Ben permanecía en California, dejando su relación en un estado de incertidumbre. Mientras los rumores de un posible divorcio rodean a la poderosa pareja, todos los ojos están puestos en Jennifer y Ben, esperando a ver cuál será su próximo movimiento. ¿Encontrarán la manera de reavivar su amor o sus caminos les llevarán en direcciones diferentes? Solo el tiempo lo dirá, mientras el mundo observa cada uno de sus movimientos, ansioso por descubrir la verdad que se esconde tras la historia de su relación. Aunque en realidad cumple 54 años el próximo miércoles, parecía que se estaba preparando para celebrar su fiesta un poco antes durante el fin de semana. El sábado se pudo ver una gran furgoneta llena de flores que llegaba al lugar de la fiesta, donde también parecía haberse alquilado un coche de caballos para la ocasión. López podría haber alquilado algunos muebles de lujo para la fiesta, ya que un camión de la marca de muebles de lujo Serena and Lily también estaba en el lugar. Se pudo ver a miembros del personal, todos vestidos de negro, reunidos cerca del puesto de aparcacoches mientras se organizaba todo. Queridos espectadores, escriban en los comentarios qué piensan sobre esto. No olviden darle like y suscribirse. Y seguimos adelante. Ben no ha sido fotografiado con Jennifer desde el 5 de junio y este viernes fue visto en California con sus hijos. Su hija mayor, Violet, de 18 años, que comparte con Jennifer Garner, fue vista visitando a López el pasado fin de semana en los Hamptons. Una fuente dijo en exclusiva a dailymail.com que los respectivos hijos de Affleck y López han estado trabajando entre bastidores para ayudarles a reparar su matrimonio. Los niños piensan que Jennifer y Ben están muy enamorados, como almas gemelas, y no quieren que se divorcien. Quieren que lo solucionen para bien o para mal, como decían sus votos, explica la fuente. Y ellos sienten que los dos deben continuar el asesoramiento y hablar de ello, incluso si es doloroso. Sienten que si hacen y dicen las cosas correctas, podría haber más paz. Continuó la fuente. Al parecer, los niños esperaban que Affleck y López pudieran volver a estar juntos antes de que la estrella del pop celebre sus 55 cumpleaños el 24 de julio. El sábado por la mañana, mientras comenzaban los preparativos para su fiesta, López publicó un selfie radiante en Instagram y escribió: "Hoy va a ser un gran día". La fiesta llega en un momento en el que, según ha informado dailymail.com, López está volcada en sus esfuerzos por salvar su matrimonio. Las fuentes dijeron que su reciente tiempo separados solo ha reforzado lo mucho que se aman, alimentando aún más su determinación de evitar llamarlo todo.
La pareja, que recientemente puso a la venta su casa familiar de 60 millones de dólares, fue fotografiada junta por última vez el 2 de junio y ha pasado varias ocasiones importantes, incluyendo el Día de la Madre y su segundo aniversario de boda, separada en medio de continuos informes de que su reavivado romance se encamina hacia el divorcio. Pero López, de 54 años, ha hecho un esfuerzo concertado para centrarse en su familia mixta y ha puesto compromisos de trabajo en espera para ayudar a conseguir su romance de nuevo en marcha. Jennifer está esperanzada en salvar su matrimonio con Ben, dijo una fuente en exclusiva a dailymail.com. Ella no estaría pasando tiempo con sus hijos actuando en el papel de madre para ellos si no estuviera arreglando las cosas con él, o al menos en el camino correcto. Hasta ahora, este verano les ha ayudado a determinar hasta qué punto seguían valorando su relación. Se han dado espacio el uno al otro para pensar las cosas y esto ha reforzado que se quieren, afirmó la fuente. Jennifer ha dejado el trabajo en suspenso para centrarse en reparar el daño causado. Sabe que a veces permitió que su carrera y su fama se interpusieran entre su matrimonio. Ella está tratando de ser una buena madre y una persona normal por el momento, porque sabe que, al final del día, sus riquezas y la fama no lo son todo. Espera que no sea demasiado tarde. Sin embargo, el informante añadió que Affleck también había cometido sus propios errores, añadiendo, los que la rodean le han asegurado que ella no es la única culpable, ya que Ben tampoco es un paseo por el parque. DailyMail.com había revelado anteriormente que López incluso había estado confiando en la exmujer de su marido, Jennifer Garner, quien finalmente tuvo que retirarse de un papel de mediadora informal entre la pareja, ya que no quería seguir formando parte del circo en torno a la pareja. Sin embargo, sigue en constante comunicación con Garner, que ha ayudado enormemente. Jennifer está eternamente agradecida por su ayuda, a pesar de que ahora ha dado un paso atrás, dijo la fuente. Pero Jen fue capaz de llegar a su ex marido como nadie más podría, incluso ella. Affleck y Garner tienen 3 hijos en común: Violet, de 18 años, Serafina, de 15, y Samuel, de 12. Por su parte, López comparte con su ex marido, Mark Anthony, a los mellizos Max y M, de 16 años. Parecía que su familia iba a separarse después de que Affleck se mudara de su mansión de California a una casa de alquiler de $100,000 al mes situada cerca de su ex mujer. Apenas unas semanas más tarde, la casa se puso a la venta por $65 millones y la pareja comenzó a vender obras de arte del interior de la mansión. Sin embargo, la fuente reveló que la pareja tenía una razón simple para decidir poner su hogar marital de nuevo en el mercado. Su familia no se sentía segura en la mansión de Bel Air y luchó para llamarlo hogar. Jennifer y Ben decidieron vender su casa porque ninguno de ellos, ni sus hijos, sentían que este lugar fuera su hogar, dijo la fuente. Era demasiado grande y la apertura les hacía sentir inseguros a veces. Y aunque tienen seguridad las 24 horas del día, algo no estaba bien. La fuente añadió que Affleck, en particular, nunca se sintió realmente cómodo en la mansión, probablemente lo que le llevó a ser tan rápido para mover sus artículos fuera el mes pasado, y añadió, Ben odiaba la casa más que Jennifer, así que cuando las cosas empezaron a desmoronarse en su matrimonio, él ya la había superado. La cantidad de dinero que cuesta solo en servicios públicos para que el hogar era astronómico. La historia de amor de la pareja comenzó en 2002, cuando salieron juntos durante el rodaje de la película Jersey Girl. Se prometieron al año siguiente, pero rompieron en 2004. En la primavera de 2021 reavivaron su romance. En julio de 2022 se casaron en Las Vegas y un mes después celebraron una fastuosa boda en la finca de Georgia. Pero el dúo fue visto en extremos opuestos del país,
ya que aparentemente no se reunieron para celebrar su segundo aniversario el 16 de julio. Un sonriente Affleck fue visto vestido a su llegada a la oficina de Los Ángeles, con un café helado y una bolsa de viaje, mientras que López estaba en los Hamptons con su hija Violet, de 18 años. Pase lo que pase, la pareja todavía tiene planes para trabajar juntos, ya que López está lista para protagonizar dos próximas películas, Unstoppable y Kiss of the Spider-Woman, para la productora de Affleck y Matt Damon, Artists Equity. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. También agradeceríamos mucho si pudieras dejar un comentario con tus opiniones o sugerencias. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.